Ya, muy buenas tardes, queridos participantes de este taller del 10 Solis. Estamos ya en nuestra quinta jornada, así que bienvenido cada uno de ustedes, los que van a verlo aquí en vivo, como los que lo tendrán que ver después, por supuesto, en el video grabado. Vamos a tocar otro tópico importante de este taller y, por supuesto, ahí vamos a dejar a nuestra profesora María Victoria Fuenzalida, quien nos va a plantear el tema de hoy. Así que saludos Victoria, saludos Isidora, Gladys también, y el tiempo es tuyo. Ahí sí se escucha. Te escucha. Ya. Bien, ahora sí voy a dejar compartir la clase. Bien, em, sean bienvenidos, bienvenidas a, como se dijo, ya esta es nuestra quinta jornada del taller. Esta es la penúltima clase y ya entramos en tierra derecha. Ya tocamos como tal el 10 solis, que es lo que nosotros vamos a tener. Por lo tanto, nuestra clase se llama el surgimiento de la ley 10 solis. ¿De qué se trata? Ya hemos avanzado bastante. Ya estamos, pensamos en el siglo primero, ahora estamos, vamos a tocar siglo tercero, siglo cuarto después de Cristo. Y para esto tenemos que entender o responder a una primera pregunta. ¿Qué es el 10 solis o qué hemos escuchado popularmente? El 10 solis es la ley como tal que digamos que se les da cierta responsabilidad o como la causa de por qué en el cristianismo hay una amplia variedad de grupos que guardan el domingo y no el día sábado originalmente. Hay muchos, por ejemplo, abundan muchas publicaciones de Facebook hechos con inteligencia artificial o con una recopilación de datos bastante aleatorios y a la rápida, que digamos que dicen, no, es que mira, si leemos esta ley, específicamente lo que está diciendo es que se declaró al domingo como el día del Señor. Por lo tanto, de aquí para adelante, o sea, a partir del 321, cuando esta ley se declara, todo el cristianismo empezó a guardar el domingo y el sábado quedó atrás. Y la verdad es que eso no está, está bastante alejado de lo que es la realidad de los procesos históricos, porque cada hecho que tiene lugar en la historia obedece a un proceso, a una etapa, a una serie de transformaciones políticas, sociales, culturales. No son cosas que surgen al azar o ya causa-efecto y de ahí ya se acabó y esto fue en un corto periodo de tiempo. Los procesos tienen una corta, mediana o larga duración. Esto, por lo tanto, la ley 10 soles es un proceso que tiene por lo menos un arrastre desde el siglo primero, como ya hemos visto. Por lo tanto, cuando esta ley, digamos, es declarada de manera pública, ya hay unos cambios religiosos, cambios políticos y culturales que permiten que el Dies Solis sea, si bien ampliamente también abrazado, no significa que antes no hubieran antecedentes a que esta ley fuera ya popular entre los ciudadanos. Y para eso tenemos que trasladarnos al al siglo tercero antes de Cristo, como bien dice acá en la presentación, por lo menos tres razones. En primer lugar, tenemos que a partir del siglo tercero, el Imperio Romano experimenta transformaciones políticas y religiosas cruciales para su devenir histórico. Para esta época se le suele llamar el Bajo Imperio, sobre todo cuando son historiadores romanistas clásicos como Edward Gibbon, que escribió una amplia colección que se titulaba Augica del Imperio Romano. Esto fue, digamos, en la época que está, digamos, en pleno auge del movimiento positivista, o sea, mucha recopilación de datos, ojalá analizarlos de la manera más científica posible, mucho apego a las fuentes. Es una obra clásica, bastante
bastante popular y conocida en la historiografía clásica. Y Gibbons, a esta época, a partir del siglo III en adelante, él la titula el Bajo Imperio porque ya, digamos, no, para esta época no se están con las mismas tradiciones que que hace 2 siglos, no se tienen las mismas funciones políticas, el emperador ya no tiene el mismo rol frente a los ciudadanos. Algo que se nota bastante para esta época, sobre todo el siglo III, es que el Senado pierde importancia. Este cuerpo colegiado que tuvo su origen en la República de Roma, o sea, entre el siglo tercero, siglo segundo antes de Cristo, el Senado que tenía digamos, esa función de administrar las funciones políticas, respaldar al emperador, y aparte el que declaraba al emperador, ya no tiene ya se le quita esa función a partir de la dinastía de los Severos, principalmente con el emperador Septimio Severo, y se alza el ejército como el principal apoyo del emperador. Y esto es importante, ya no es el Senado el que va a respaldar al emperador, es el ejército. Por otro lado, al Senado empiezan a entrar personas no de origen aristocrático, o sea, no son de los aristoides los mejores, sino que empiezan a entrar personas de otro tipo de estrato social, más vinculado al ámbito militar, al ámbito también comercial, económico. Entonces, el Senado ya no va a ejercer ese papel junto al emperador ni administrativo ni tampoco legal. Quien va a tener, digamos, ese rol van a ser ahora los militares, el ejército y la mayor parte de los emperadores que van a estar en el siglo III van a ser de origen militar. Por otro lado, el Estado de Roma, que había sido, digamos, esta especie, todavía conservando rasgos republicanos, como el mismo ejercicio del Senado, también teniendo otras instituciones como los tribunos los tribunos de la plebe, eso va a quedar atrás y se va a pasar a convertir en un sistema absolutamente monárquico. El emperador ya no usa términos como dice acá, el primo inter pares, que era declarado el primero entre sus iguales o el primer ciudadano, esos títulos quedan en el pasado. Ahora se reemplaza con el término de dominus, pero entendiendo en relaciones de dominación. Esto significa que el concepto dominus se aplica como se le aplicaría al dueño de un esclavo. Es decir, ahora ya las personas, los habitantes de Roma, no son ahora los ciudadanos. O sea, si bien siguen siendo ciudadanos porque tienen esa condición jurídica, pero ahora son los súbditos, o sea, súbditos que están bajo el dominio del emperador y no bajo la administración del emperador. No sé si eso se va entendiendo. Entonces, el emperador tiene un rol casi como un rey, empieza a usar también elementos monárquicos que están en las monarquías orientales, principalmente aquí en el tercer lugar, como dices, durante la época de Diocleciano, entre el 286 y el 305 después de Cristo, que digamos que la administración romana sufre otra transformación en el que se pasa a transformarse en una tetrarquía. Es decir, hay 4 personas al mando, hay 2 Augustos y hay 2 Césares. 2 Augustos, digamos que van a estar uno gobernando ambos en Roma, o uno en Roma, otro en Oriente, y estos 2 Césares van a estar también teniendo administraciones de otras provincias. Es decir, hay algunos que van a estar en la parte occidental de Roma, lo que involucra a Italia, Hispania, parte de las Galias, lo que hoy es Francia, mientras que otro emperador también va a estar en lo que era Grecia, parte también de donde era Turquía, la provincia en Siria y Palestina, y otros también van a estar en las provincias del norte, las Galias del Norte, Britania y otras. Y esta tetrarquía, en época de Diocleciano, se constituye así. Diocleciano y Maximiano, que son los 2 Augustos, y está Constancio Cloro y Galerio como Césares. ¿Por qué son importantes estos nombres? Sobre todo el de uno de los Césares, es porque aquí surge un personaje clave para el desenvolvimiento y el desarrollo
el Dies Solis. Y esto se ve aquí. Constancio Cloro es el padre de Constantino I. Constancio Cloro era de origen descendía de Claudio II, el que se llamaba el matador o el asesino de los góticos. Y Constancio Cloro tiene más, no tiene solamente a Constantino, tiene más hijos, pero el que se va a destacar en política, que va a ser su sucesor y va a marcar toda una época en Roma, es Constantino. Y Constantino es una figura histórica que tiene unos debates interminables, siempre se surgen nuevas posturas en torno a su gobierno, a sus políticas, en torno también a su propia mentalidad, y su legado, sobre todo también, más que las políticas en sí, es al legado que Constantino deja. Por lo tanto, vamos a tener tres interpretaciones en torno a Constantino y su época. Primero tenemos la historiografía, que es notamente católica, que lo va a ver como un elegido, como alguien que cesa las persecuciones a los cristianos y, digamos, hace que surja la Iglesia Católica. Tenemos también la historiografía confesionales no católicos, ¿ya? O sea, que pueden ser de índole cristiano protestante, cristiano evangélico, que van a ver a Constantino como quien facilita la paganización de la iglesia. Y acá tenemos algunos autores como Marvin Moore, otros también de historia de la iglesia cristiana hasta la época de Constantino. Esos son dos autores evangélicos que ellos mismos proponen que con Constantino inicia un proceso de sincretismo en la iglesia que se va a perpetuar y que después va a tener, digamos, como producto final esta institución que conocemos como la Iglesia Católica Medieval. Y después, por último, los historiadores en general lo ven como quien sienta las bases, o sea, las bases políticas, religiosas, ideológicas para el surgimiento de la Iglesia medieval. Aquí, en este caso, está el mismo Armando Migliano, Bárbara Pastor, Paul Vane, mismo Gibbons, también algunos, José María Blázquez, que dicen que Constantino sus maniobras van a servir para que después la Iglesia Católica sea una de las instituciones más poderosas en la Edad Media y principalmente en la Alta Edad Media. Y también es quien sienta las bases y da pie al surgimiento del Imperio Bizantino, que es este imperio que después es el Imperio Romano cuando Constantino cambia la capital y se traslada a Bizancio, esta ciudad que está en las costas de la antigua Anatolia, que es la actual Estambul, y que va a perdurar 1000 años. El Imperio Bizantino va a tener sus surgimientos en el siglo, poco después unos años después del 321, si no me equivoco, en el 327, cerca aproximadamente, y va a caer en el 1453. Entonces son 1000 años de historia y que Constantino, digamos, es reconocido y se ve mucho como él también permite y sienta estas bases de este imperio, que es el imperio bizantino, este imperio que es romano, pero que también es cristiano, que tiene características orientales, que habla griego, que no habla latín, que no le llama emperador al monarca, sino que le llama Basileus. Entonces, tenemos a Constantino estas tres visiones que se perpetúan bastante en la historiografía eh, romana en torno a su figura. Entonces, entonces no vamos a tener una única visión en torno a Constantino, vamos a tener muchísimas, depende también de la postura que el historiador o la historiadora tome. Pero teniendo eso en consideración, vamos a ver quién es Constantino, cómo entra a la política. Constantino nace en el 272, nace en Nisus, una antigua ciudad en la actual Serbia. Es hijo de Constancio Cloro y de su esposa Helena, que después la iglesia va a ser Santa Helena, la patrona de la arqueología.
pero que Helena se le conoce como la estabularia, o sea, una mujer que daba servicios sexuales a los hombres. Entonces Constantino tiene un cierto estigma frente a la sociedad romana porque posteriormente Constancio Clodio se divorcia de ella, entonces queda como Constantino como el hijo de esta mujer. Sin embargo, Constantino recibe toda la educación junto a su padre, recibe instrucción militar, instrucción política. Cuando Constancio Cloro asume como Augusto, en el 305, Constantino está como César, asume como César y está aprendiendo al lado de él para, digamos, prepararse como un futuro sucesor. Y ya en el 306, cuando su padre fallece, Constantino es aclamado como Augusto por la Guardia Pretoriana en Britania, en la actual York. De hecho, en York hay un monolito, hay algo que recuerda lo que pudo ser el lugar exacto donde Constantino fue aclamado por el ejército. Y esta es una característica muy de esta época, como yo le había dicho antes. No es el Senado el que va a rectificar al emperador, es el ejército. Si el ejército dice que a este emperador a este hombre lo proclamamos emperador, es porque es emperador. Esto ocurre en Britania, mientras que en Roma es el ejército proclama a Magencio, que es el otro Augusto, se es proclamado como emperador. Por lo tanto, tenemos dos emperadores. Tenemos uno que está en Britania y tenemos otro que está en Roma. Entonces, Constantino pasa a ser el corregente de Magencio en Occidente, porque en Oriente hay otros también que están, en este caso están los Césares también siendo parte del gobierno, porque todavía entendemos que ya no hay un emperador, por lo menos hay cuatro que están ostentando el poder y ejerciéndolo como tal. Sin embargo, Constantino y Magencio se enfrentan, no por diferencias políticas, porque cada uno de los dos va a querer después gobernar. No sé, no quiere dar quién viene este juego también de quién tiene más poder que tú, quién tiene más poder que yo. Según Lactancio, un emperador, un historiador romano del siglo IV, dice que Constantino en su ambición empieza a ejercer funciones que se tenían que tomar en conjunto, toma determinaciones que también debía consultar con Magencio y que esto desemboca en una guerra civil en Occidente, o sea, partidarios que están con Magencio y otros que están con Constantino. Y esto tiene lugar en la famosa batalla del Puente Milvio. Ya, aquí esto es un momento trascendental en la historia y en la vida de Constantino. Eusebio tiene una obra, Eusebio de Cesarea, que ya lo habíamos visto en clases anteriores, tiene una obra que se llama Vita Constantini. Son cerca de 4 tomos que él dedica a Constantino, con una visión, digamos, bastante cristianizadora de este personaje histórico. Eusebio, bueno, Lactancio también menciona eso, pero sobre todo Eusebio, menciona que el día antes de la batalla Constantino tiene una visión, él sale de su tienda y mira al cielo y él recibe una visión no dice de quién recibe la visión, sino que recibe una visión que le revela un signo que sería ese el signo de la cruz. Lactancio dice que Constantino recibió el signo de la cruz de los cristianos. Y le dice la divinidad en la visión le dice, tienes con este signo vencerás, in hoc signes vinces en latín. Entonces Constantino hace caso a esta determinación, hace que todo el ejército coloque la cruz de Cristo en su escudo, eso, palabras que dice Lactancio, y así se enfrenta a la batalla. Finalmente Constantino vence a Magencio, Magencio cae a un río, después es hecho prisionero y posteriormente es asesinado. Entonces queda Constantino en Occidente como el emperador o Augusto absoluto y en Oriente queda otro que es Licinio, que está sobre todo asentado en lo que era la antigua Tracia, o sea, donde lo que eran antiguos territorios de Grecia. Entonces Constantino en Occidente no tiene quien le haga competencia
Y en Oriente solamente está Licinio, que está bastante lejos, pero que los dos figuran como los gobernadores de Roma. Es extraño que no aparece, la figura de los césares no se menciona mucho durante el gobierno de Constantino, sino que hasta el 324 él va a estar cogobernando con Licinio. De esto nos va a llevar a ya Constantino siendo parte del gobierno y cómo él va a atribuir esta victoria al Dios de los cristianos, que fue el Dios de los cristianos el que le dio esta victoria. Él va a mostrar cierta simpatía hacia los cristianos, va a querer de cierta forma beneficiarlos. Y esto no es algo netamente desde la piedad. Constantino es un político ante todo. Cada decisión que va a tomar va a ser un instrumento para beneficio de su gobierno y del proyecto político que él pretende instaurar. De ahí tenemos en primer lugar el edicto de Milán, que comúnmente se dice, no es que este lo dicta Constantino, no, este se dicta por ambos emperadores, tanto Constantino como Licinio. Entonces, cuando uno va a buscar la base del derecho romano que está en el Código Justiniano, aparecen los dos nombres. Popularmente se dice, no es que es Constantino, no, error, eso está por ambos emperadores. Ambos dictan este proyecto de ley que permite, digamos, que el cristianismo cuente con una base legal y con un auspicio del Estado. El Edicto de Milán no dice que el cristianismo pasa a ser religión oficial del imperio como popularmente se dice, y de hecho con bastante inexactitud histórica. Lo que hace es que el Edicto de Milán abre mano a que cada ciudadano o ciudadana en Roma pueda adorar a sus dioses o hacer sus rituales en plena libertad y, esto es importante, en el espacio público. Eso significa que el cristianismo, que antes se consideraba una superstitio, es decir, un fenómeno religioso ilegal y fuera de los márgenes de la vida pública, el cristianismo ahora pasa a ser una religio, que es decir, una tradición propia del espacio público. Y aquí Lactancio dice que este dicto, de cierta forma, beneficiará a la mayoría en lo relativo a la divinidad. Ojo aquí con el concepto. Acá no dice que se va a relatar o que se va a beneficiar al Dios cristiano, al Dios de los cristianos o a los dioses de Roma. Esto simplemente dice a la divinidad. O sea, esto es algo, es un concepto que está pensado en una diversidad. Y también es bien ambiguo porque dice la divinidad, pero ¿qué tipo de divinidad estamos hablando? Y en estas cosas, este es el tipo de política que Constantino, por un lado, es bastante claro, pero por otro lado es bien ambiguo. No deja claro para qué, digamos, a qué es lo, si bien se sabe a qué es lo que apunta, pero los conceptos que tiene dan a decir como o Constantino es realmente un simpatizante del cristianismo, solo lo utilizó como herramienta política, Constantino en realidad sí se convirtió al cristianismo, pero no lo hizo público hasta el 337 cuando él fallece. Entonces, ese debate hace que tengamos esas tres posturas que yo les comentaba al inicio sobre el emperador. Por otro lado, tenemos que Constantino va como Augusto en Occidente, se propone hacer de las leyes uno de sus principales instrumentos para gobernar, sobre todo en lo que es regular cultos tradicionales. Ojo acá eso. Constantino, y esto basado en lo que habla el mismo historiador Esteban Moreno, que estudia las leyes de Constantino y su misma figura como tal. Las leyes y todo lo que Constantino va a hacer de aquí en adelante están pensados en el foco en los cultos tradicionales romanos. No está pensado en otro tipo de tradiciones o en otro tipo de religión. Esto está en el marco de los cultos romanos. Y como resultado vamos a tener que el 7 de marzo del 321 Constantino va a promulgar la Lex Diez Solis, que tiene
la siguiente ordenanza. Esto es en resumen, que dice que todos los jueces y todos los habitantes de la ciudad descansen en el venerable día del sol. Esta es la famosa ley que popularmente se dice esta es la responsable que los cristianos guarden el domingo. ¿Qué consiste esta ley? Tenemos que una apunta al sol, eso es cierto. Esta ley está dictada para Occidente y es una ley civil que, digamos, va a regular tradiciones y costumbres religiosas en el día cual, el día del sol. Recordemos que en Roma cada día está dedicado a una divinidad en particular. El lunes está dedicado a diosa Luna, el martes al dios Marte, el miércoles a Mercurio, el jueves a Juno, el viernes también está a Júpiter, el sábado está a Saturno y el domingo está dedicado al Sol. Como vimos en la clase anterior, que el Sol tiene, veamos, tres formas distintas. Helios Apolo, el original dios griego del Sol, está Mitra y está el Soles Invictus como tal, que para esta época está todavía sigue vigente como el señor y el amo del Imperio Romano, que esto fue declarado en la época del emperador Aureliano, o sea, entre por lo menos cercano al 270 después de Cristo. Para poder continuar, antes es necesario precisar y puntualizar tres aspectos importantes de lo que es el sistema religioso romano. ¿Por qué hacerlo? ¿O qué amerita que entendamos el sistema religioso romano? Es que la ley 10 solis es parte de una legislación religiosa, está dentro de un marco legislativo que el derecho romano autorizaba al emperador o a cualquier emperador a inmiscuirse con libertad en los asuntos religiosos. ¿Bajo qué pretexto? Tenemos que el rol del emperador en la religión es que él ejerce el alto papel en el sistema religioso romano. ¿Qué es? Que él ejerce el título de Pontifex Maximus, que después el emperador va a renunciar y se lo va a pasar al Papa. Este, este título lo declara el sacerdote superior de todos los sacerdotes y por lo tanto él ejerce el honor más alto de la religión romana. Es- ¿Qué involucra esto? Según Hernando Mumiliano, que es la cita que colocamos ahí, es que él no solamente es un intermediario entre los ciudadanos y el Estado, sino él es un intermediario entre los ciudadanos, el Estado y los dioses. Los dioses se comunican directamente con el emperador. Esto hace que él se le considere también, bajo sus propios méritos, como un propio dios. En consecuencia, vamos a tener que el emperador es venerado y va a tener estatuas, va a tener también ciertos lugares de adoración para que los ciudadanos y ciudadanas, pero sobre todo ciudadanos, puedan rendirle culto, rendirle pleitesía en cada provincia del Imperio Romano, o sea, desde Britania hasta los límites de Persia, en cada ciudad hay una imagen del emperador. En los cultos privados se llevaba una imagen, aunque fuera pequeña, del emperador y se le rezaba como tal. Este es uno de este es uno de los conflictos que Roma sostiene con el cristianismo, porque los cristianos se negaban a rendir pleitesía al emperador porque no lo consideraban un dios. Entonces, eso es que cualquiera que hiciera eso, está dando un insulto directo a Roma, que es representada por el emperador. Y siendo Pontífex Maximus, el emperador de Roma tenía toda la facultad religiosa, política y jurídica
para dictaminar e inmiscuirse en asuntos religiosos. No solamente ofrendar rituales en público a los dioses, sino también administrar todos los cultos, todo el tipo de ideas religiosas y tradiciones que estuvieran relacionadas con la adoración a los dioses, no solamente a los dioses romanos, sino cada dios que formara parte del Imperio Romano. En siguiente aspecto es que tenemos que la religión es un asunto público. O sea, hoy en día, si bien tenemos que el Estado está separado de la religión, según nuestra Constitución y según se dictaminó en 1925 aquí en Chile, la religión sigue siendo también un tema de debate público. La religión también es un asunto también de discusión legislativa, de discusión política. Los cultos, tomando por ejemplo, mirándolo con nuestra actualidad y tomándolo un poco también al pasado, en la actualidad los feriados religiosos son parte de nuestro calendario oficial. Las leyes también que protegen la libertad de culto fueron dictaminadas por el Congreso y después firmadas y selladas por el presidente de la República. Eso es una herencia muy romana, pero que a diferencia de, el pasado, la religión no forma parte del Estado, sino que está separada del Estado, pero que el Estado también toma decisiones respecto a este campo. En Roma, la religión no es que esté separada del Estado, sino que es del Estado, es parte del Estado. Entonces, los cultos públicos son regulados por el Estado y en lo privado, o sea, los cultos familiares, los cultos en la casa, tienen que estar unidos ideológicamente al culto imperial. Por eso yo les decía que en muchos cultos privados siempre había una imagen del emperador para poder rezarle. ¿Qué significa eso? Que ese culto, por ejemplo, si yo hubiera sido un soldado romano y que le estoy rezando una imagen del emperador junto con una imagen, no sé, de Mitra, de Júpiter, todo eso de cierta forma está unido a algo más grande que está dentro del aparato estatal, que es el culto imperial. Entonces, esta cita de A. Prieto, que no aparece su nombre en los papers, dice que los cultos ciudadanos se convierten por autonomía en cultos oficiales. Entonces, muchos cultos que estaban en manos privadas pasan al control público oficial. Eh, ¿Qué significa esto? Aplicado también a la realidad cristiana. Es que Constantino, este culto que de cierta forma es privado, pero que también se manifiesta en lo público, porque los cristianos predican, los cristianos se congregan, los cristianos van siempre en grupo, evangelizan, eso es un acto público. Puede ser que en privado oren, se reúnan, lean la Biblia, pero como también se involucran en lo público, el emperador tiene que también regular eso. Entonces Constantino, con la ley del Edicto de Milán, lo que él está haciendo es también regular y en cierta forma empezar a tomar cierto control de cultos que antiguamente estaban en manos de privados, como era en este caso el culto del cristianismo. Mitra, por ejemplo, el culto a Mitra que vimos también en la clase pasada, es un culto privado, pero que también se va a entrar a adorar en lo público. No a escalas que tuvo el cristianismo, pero que también Mitra tiene ciertas regulaciones. Se permite que se construyan Mitraeum, se permite que ellos hagan sus rituales fuera de la ciudad o dentro de la ciudad. En último lugar está el rol integrador que tiene la religión romana, que es la expansión geográfica del imperio. Como yo le decía, tenemos un imperio que lo más grande estaba desde Britania, o sea, donde está la actual Inglaterra, hasta las fronteras con la India. Eso era todo terreno que estaba también dominado por el Imperio Romano. Y por lo menos hasta en África, hasta Egipto, Etiopía, estaba bajo el control de Roma, entonces era muchos ciudadanos, muchas culturas y muchas también religiones. Con Caracalla, el emperador Caracalla a finales
del siglo segundo, sí, claro, del siglo segundo, se va a extender la ciudadanía a todos los miembros y habitantes del Imperio Romano. ¿Esto qué significaba o qué involucró? Esto involucró que todas las ideas religiosas y las mismas religiones se adaptaran y se integraran a la religión oficial para poder conservar esa adhesión ideológica, o sea, ese vínculo imaginario, pero a la vez bien fuerte entre las provincias y el imperio como tal. Conociendo estos tres aspectos, entendemos también cómo es que la ley 10 solis tiene implicancias no solamente en el aspecto político, sino también en un aspecto ideológico, cultural y sobre todo religioso, porque aquí se está declarando un día en memoria de una divinidad que es popular, que es adorada en lo público por variados grupos religiosos. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna consulta? ¿Está todo claro? Si hay alguna duda, por favor, me lo hacen saber para poder aclararlas. ¿Se entiende? ¿Pueden prender el micrófono? ¿Ningún Sí, problema? todo claro, Vicky, todo claro, Ya, gracias. ok. Y si tienes todo claro, puedes responder al chat si quieres que también lo puedo ver. Todo claro. Ya, ok. Entonces, Bueno, siendo así, continuamos. Como decía, la ley 10 solis está bajo estos tres elementos importantes del sistema religioso romano. ¿Quién la dicta? El emperador de Roma. ¿Por qué? ¿Y bajo qué o en qué contexto? En regular asuntos públicos como los cultos tradicionales, los cultos imperiales. Y por otro lado, tenemos que es para poder integrar y poder también mantener ese lazo que el Estado está obligado a tener con los ciudadanos. Aquí tenemos, quise colocar imágenes de cómo el carácter del Pontífice Maximus es bien antiguo, porque esto surge en la época, acá tenemos a César Augusto, a Octavio, que primero empieza como un principado y después se le declara emperador a perpetuidad por el Senado en el año 27 antes de Cristo. Estas eran las ropas que tenían que usar los emperadores cuando ejercían sus cultos o rituales a los dioses. Es una especie de toga, pero que se le llama un cintogactus, que eso es lo que tienen que usar. Acá se ven, tiene que ir cubierto, tiene que ir esto también afirmado a la cintura para mostrarse como un servidor de los dioses, pero también como el sacerdote de mayor importancia y relevancia en el imperio. Este de acá es Adriano, a diferencia que Adriano usa barba porque él era muy amante de la cultura oriental. Y también está con la misma forma, se le retrata también con la misma túnica, cabeza cubierta y dispuesto también a ofrecer los cultos. Por lo tanto, Constantino es quien tiene toda la autoridad absoluta, ahora absoluta, no necesita contar con la autorización del Senado para dictar esta ley. La ley 10 solis es bien particular. Esteban Moreno, tiene un artículo que se llama La ley 10 solis en su contexto político y religioso. Dice que aquí se declara un día, o sea, el día del sol, un dies festus, que más a detalle lo vamos a ver, que comprende una pluralidad de ritos. Esto es importante porque la ley dies solis no está pensada en un grupo como nosotros, o como hemos escuchado de que no está pensada en los cristianos, no, está pensada en muchos rituales que son en torno al sol. En la religión romana hay rituales al sol, sí, porque se está el Solis Invictus, está Helios. En los mitraicos está el sol, sí, porque Mitra se asocia al sol y está el Solis Invictus mitraico. Y está también el sexto grado religioso en los mitraicos, que es el sol.
Entonces, cuando habla de pluralidad de ritos es porque hay más de un ritual que está, o de una costumbre que está asociada al sol. ¿Qué tenemos acá? Que también tenemos a los cristianos que están haciendo rituales al sol, están orando al sol, están venerando el día del sol en recuerdo a la resurrección de Jesucristo, de que quien es el sol de justicia es Jesús. Entonces, no es simplemente algo aleatorio. En esa pluralidad hay tres sistemas religiosos involucrados, por lo menos. Está en la religión romana, el cristianismo y están los mitraicos. ¿Qué finalidad tiene esta ley? Esta ley lo que busca es regular normas y costumbres que ya están romanas, que ya son antiguas, por eso dice ya existentes. Eso nos hace pensar de que los cristianos, o por lo menos el emperador, era consciente que los cristianos ya adoraban en el día del sol. Ya se les veía orando en dirección al oriente, donde el sol nace. Ya se les ve que en la iconografía, como vimos también la clase pasada cuando aparece este Cristo divinizado, en la iconografía Jesús es asociado al sol. O sea, no es nada de extrañar que Constantino hiciera una ley en el que pretendiera también tomar y a incluir a los cristianos. Por otro lado, tenemos también que el carácter concetudo, este es un concepto jurídico romano, que sancionaba tradiciones y usos públicos de la religión. A- Aquí esto es clave. Significa que son cultos públicos en un día que es digno de respeto religioso y se involucra que todas las todos los rituales o costumbres en torno al sol eran conocidos, eran también de conocimiento general y no de unos pocos. Y el hecho que también se declare al sol es que no se está haciendo alusión a un dios en concreto. O sea, si esta ley quisiera, hubiera querido declarar al domingo como día cristiano, lo hubiera dicho textual. Aquí dice, esto es el venerable día del sol y se adora a la divinidad, dice más adelante, a la divinidad del sol, como quiera. No está aludiendo a un dios en específico. Ojo, no está diciendo Mitra, no está diciendo Solis Invictus, no está diciendo Jesús, está diciendo al sol y a la divinidad como quieran. ¿Dentro de qué? Dentro de este marco legal que es la religión romana y bajo lo que la ley permite. O sea, va a permitir que en este día los, todos los que eran las actividades comerciales y religiosas, perdón, comerciales, judiciales, queden de lado y que simplemente se invite a los ciudadanos a hacer un recogimiento para poder recordar a los dioses y darles la veneración que ellos pretenden, que ellos merecen también, porque los dioses no bajo el concepto romano no es que simplemente son los que benefician o están buscando beneficiar a los humanos, sino también ellos exigen veneración y adoración a través de rituales, ya sean rituales como danzas, festivales, eh, las mismas fiestas, los mismos juegos en el Coliseo no eran solamente un mero entretenimiento popular, eran también dedicados a los dioses, era una forma en que los dioses se satisfacían en ver este tipo de actividades, que ellos lo llamaban juegos, cuando en realidad lo que ocurría ahí era una masacre. No obstante, aquí es donde surge un debate que siguiente y hay última clase se va a profundizar más, que es cómo se intentó adecuar la ley 10 solis bajo un contexto cristiano. Una interpolación cristiana posterior, o sea, del 389, cambió, modificó el concepto eh, de 10 solis o 10 festus, lo modificó por 10 dominicus. Y esto fue incluido en el código teodiciano, que a todo esto, el original de la ley 10 solis se perdió. Ya, se perdió, aunque esos perdió en historia, entre comillas, da para cuestionar bastante esa pérdida.
pero la cosa es que el original no está. Entonces, una copia se incluyó después en el siglo sexto, o sea, cerca del 500, de ser pasado del 560, cuando Justiniano manda a recopilar todo el derecho romano en un solo escrito. Y ahí se incluye una copia, y en esa copia dice 10 solis en el contexto de 10 festos. Y en el código teodiciano, o sea, teodiciano recordando a el emperador Teodosio, el que declara el cristianismo como religión oficial del imperio, unos 70 años después de Constantino, aquí en este código aparece este nombre y este concepto acá, dies dominicus, que significa Día del Señor. Y que un cristiano o un cristiano viendo que dice días del Señor, que se entendió, ah, mira, está, se está hablando del domingo, del día del Señor. Y eso es, literal, es una interpolación, que es una manipulación deliberada del texto original con fines particulares. Los copistas en este caso, ¿qué hacen? Sacaron el concepto 10 festos, sacaron el concepto 10 solis, principalmente 10 solis, que eso es lo que decía la ley, y le colocaron 10 dominicus para decir que Constantino pensó y legisló en el día del Señor. Pero como habíamos visto antes, el concepto que está aplicado acá es dies festus, que en el contexto de la religión romana significa día consagrado a una divinidad romana con solemnidad. Todos los días eran consagrados a las divinidades, pero en el dies festus, que era en este caso el día del sol, iba a ser tan especial y un carácter sagrado que los jueces no iban a poder hacer sus actividades, no se iban a llevar a cabo suplicios, ni ejecuciones, ni juicios. Tampoco los comerciantes iban a cerrar, tampoco iba a haber intercambio económico, nada de eso. Simplemente se iba a dedicar a adorar al sol. Sí, en paralelo, el carácter constituido de la nueva ley, es decir, esta institución o esta intención de regular normas existentes en lo que respecta a tradiciones religiosas, como habíamos dicho, y religiosas ya existentes. El culto al sol en Roma es bastante antiguo, tiene raíces en la época etrusca. Después, cuando ingresan los cultos mitraicos, todavía se hace más popular en clases o en estratos sociales más bajos, como era el ejército, los comerciantes, que van a ser también muy adoradores de Mitra. Y Mitra siempre se va a asociar y se va a representar como el sol. El Solis Invictus, el Solis Invictus romano va a llegar al punto, como vimos en la clase pasada, y esto es muy me perdonen, pero está muy relacionado con con la clase pasada, va a ser declarado el señor del Imperio Romano. Constantino como tal es muy adorador del sol. Eso sí sabemos. Constantino fue muy adorador del sol. En síntesis, tendríamos que ver de que la ley 10 solis no está pensada en el día del Señor, no está siendo pensada en las ideas cristianas, sino como vemos en su cuerpo legal, en su escrito, que eso está posible, así que eso también se las voy a mandar por correo, son conceptos que son propios de la religión romana. Dies Festus no se encuentra en ningún escrito cristiano. Ese es un concepto que es de la religión romana. Carácter consuetudinario, los consuetudines son propios del derecho romano, no son de la religión cristiana. Por lo tanto, no hay, digamos, suficiente evidencia o no existe evidencia para decir que Constantino pensó esta ley en el día o pretendiendo instaurar el domingo como un día del Señor. Si hubiera sido así, el texto lo hubiera dicho. El texto diría, pensado en el Dios cristiano. Está primero pensado como en una pluralidad de ritos y en costumbres religiosas que ya son antiguas. Y si significa que ya son antiguas, es que los cristianos ya llevan tiempo recibiendo o venerando el domingo como día del Señor,
que claro, no está bajo el mismo concepto de que lo hacen los romanos o los mitraicos. Aún así, hay un punto en común. Están llevando a cabo sus servicios religiosos en el mismo día. Constantino, ¿qué dice? Entonces, vamos a tomar todo esto en un solo proyecto, que es una ley que va a marcar y declarar que este día va a ser de observancia religiosa para quien quiera. Por algo es plural, es pluralista. No está pensado en esto y no está pensado en los cristianos, está pensado en los cultos tradicionales y los cultos tradicionales, como veíamos, como es el sistema religioso romano, es integrador, abarca todas las ideas que están dentro del espacio público y dentro del Imperio Romano. Por último, esa interpretación cristiana del Dies Solis no la tenemos. ¿Qué tenemos? Que Constantino busca hacer de las leyes, como habíamos dicho, su eficaz instrumento de gobierno. Constantino va a gobernar mucho a través de leyes, a través de decretos, incluso cuando él funda Bizancio, lo hace a través de un decreto, cuando se cambia la capital de Roma a Bizancio y se le nombra Constantinopla, es a través de un decreto. Primero porque Constantino busca un proyecto religioso integrador y sincretista. ¿Esto qué es? Constantino es consciente que hay más como yo le decía, de un grupo en Roma que adora al sol. Entonces, ¿cómo podemos unir todo esto? Es a través de las leyes, a través de una ley que diga en adoración al día del sol. Al día del sol. No dice ni soles invicto ni nada. El sol. El que, como, es cierta forma de decir, los que entiendan al sol como quieran, pero que es en este día, que es el día del sol, que es el día en que se recuerda a Helios Apolo y al Solis Invictus. Por otro lado, Constantino busca ejercer el control absoluto de los asuntos legislativos en materia religiosa. ¿Y esto es por qué? Porque hay una creciente rivalidad con su par en Oriente. Y de nuevo entra en este momento y sobre todo que es una constante, una dinámica que se va a instaurar a partir del siglo III, que es la rivalidad política, no solamente entre emperadores, sino también entre emperadores y generales, entre generales y emperadores. Entonces Constantino está teniendo esta rivalidad con su par en Oriente, Licinio, y que tiene que Licinio se muestra a favor de los cultos orientales. Está adorando a cultos como Baal, los misterios de Eleusis, como parte de sus actividades públicas. Entonces Constantino quiere mostrar otra cosa. Constantino quiere mostrarse como el defensor de los cultos tradicionales romanos. Y esos cultos tradicionales está incluido el culto al Solis Invictus, al día del sol. Constantino nunca abandonó su adoración al sol, porque de hecho ahí tenemos registros de que Constancio Cloro ya era un devoto del sol. En Roma también tuvimos emperadores que fueron devotos al sol, ya sea en su forma mitraica o en su forma tradicional romana, o sea, la que era del sol índiges. Entonces Constantino lo que hace es que se establezca un paralelismo, es decir, mi par es, miren lo que está haciendo, está tomando cultos que no son originalmente romanos, pero yo lo que quiero defender es todos los cultos tradicionales, todas las tradiciones que involucramos. O sea, es una maniobra política bastante inteligente lo que Constantino busca hacer. ¿Me dan un momentito? Voy a prender la luz. Entonces, hasta acá algunas dudas, alguna consulta, ¿cómo vamos? ¿Qué les parece? ¿Se entiende o, Sí, se entiende. o está No, muy está clarito. complicado? Bueno, después uno tiene que aprendérselo para memorizarlo y para aprenderlo hay que darle otra lectura. Pero está claro, sí, impresionante la situación, todo lo que se hizo. Pero está clarito, Vicky, gracias. Ya, gracias, tía. La Isi dice todo claro.
Que bueno, sí, por supuesto, esto va después todo un resumen para que ustedes pues lo tengan en su poder, lo estudien cuando gusten, sobre todo en no te creo que creo que no, perdón, es que creo que a alguien se le quedó prendido el micrófono. Lo pueden estudiar después por su cuenta con las referencias que se les va a entregar y las fuentes. Recuerden, insisto, todo trabajo en historia tiene que ir respaldado con fuentes, con bibliografía, fuentes que sean materiales, eh, escritas, monumentales, o sea, monumentos, etcétera. Entonces, todo eso hay, y como les iba diciendo, todo proyecto que Constantino ahora va a emprender hasta el 324 va a ir como en esta lógica competitiva con Licinio, para que los ciudadanos en Occidente los vean a él como quien, digamos, pretende restaurar parte de la antigua gloria romana en el en la época de la dinastía Julio-Claudiana. O sea, estoy hablando del Alto Imperio, del siglo primero, el siglo segundo, o incluso también parte de lo que era en su época republicana. Eso no involucra que Constantino también va a aprender y también va a utilizar el cristianismo como también un elemento que ayude a integrarlos y a entrar. Constantino no solamente, digamos, va a favorecer a los cristianos. Licinio no lo hace en Oriente, los persigue. Constantino va a decir, no, es que aquí no vamos a perseguir. Licinio, si bien se da este edicto de carácter de tolerancia religiosa, Licinio, por ejemplo, no va a aceptar que los cristianos no veneren al emperador. Eh, no se, después se les va a dejar de perseguir, pero son rechazados. En Roma se les va a dar una bienvenida. Constantino también va a empezar a involucrarlo en en puestos políticos de influencia. Va a donar también algunos edificios, va a donar parte de dinero para que hayan iglesias cristianas y todo eso. Pero muy astutamente, Constantino para esta época, te hablo de 321, Constantino no se declara cristiano. Constantino se declara todavía defensor de los cultos tradicionales y recién va a pedir el sacramento del bautismo cuando está a punto de morir en el 337. Constantino muere en Constantinopla. No, antes se sigue mostrando simpatizante, pero él utiliza frases bastante, digamos, no bastante, demasiado ambiguas. Dicen en algunos escritos, yo soy obispo de los de afuera. Ahora nosotros analizando esa frase es como decir, ¿qué quisiste decir? ¿Qué pretendes decir con eso? O sea, ¿eres cristiano de los de afuera? ¿Eres cristiano de los paganos? ¿Qué muéstrate? Sí. Y eso es un debate que por lo menos toma lugar hasta el día de hoy. Si bien, tenemos que considerar sí que no hay mucho estudio historiográfico, o sea, de artículos, de libros, papers, exposición en congresos sobre el Dies Solis. La verdad es que bastante poco en español y en algunos textos en inglés hacen algunas referencias, algunos análisis, pero siguen siendo breves para lo que nosotros quisiéramos tener o estudiar, porque sobre Constantino hay muchísimo material y yo creo que se va a seguir produciendo material. Sobre el Dies Solis no hay mucho, solamente como les decía, por lo menos es este artículo de Esteban Moreno, un historiador español que es especialista en el Imperio Romano entre el siglo III y siglo V después de Cristo. Tenemos en torno al Dies Solis eh, tres debates o tres posturas. Alberto Viciano, que es un teólogo y historiador y filósofo italiano, católico, él de hecho tiene un libro, escribió un libro que se llama La cristianización de Europa, y él en
ese libro, él hace menciona el Dies Solis de Constantino y cómo también el cristianismo empieza a tomar, digamos, influencia en la corte imperial. Y él, en referencia a al edicto Dies Solis, él dice lo siguiente, que Constantino lo que se refiere ha de entenderse que él entendía este día, o sea, el Dies Solis, como un día de descanso cristianamente. O sea, para él dice que Constantino no pudo o no podía todavía declararse eh, cristiano abiertamente, pero que en la redacción de esta ley, Constantino entendía esto desde el aspecto cristiano, desde la mentalidad cristiana. Es decir, Constantino estaba pensando este día en Jesucristo, lo estaba pensando como lo entendían o cómo lo interpretaban los cristianos, que era el día en que se recordaba la resurrección de Cristo y el resurgimiento de Cristo de entre los muertos. Y esta postura no es meramente la única. Hay mucha enciclopedia vaticana, repite exactamente lo mismo. Va a decir, no, es que este día se declaró el Día del Señor. Eh, Como nosotros vimos en las presentaciones anteriores, la ley no tiene el concepto días dominicos. Tiene 10 Festus, día dedicado a una divinidad romana. Y eso es algo que recalca Esteban Moreno en este artículo que yo también les voy a compartir, en que decir que no hay trazas, o sea, no hay ningún, ningún término que nos lleve a asociarlo como 10 dominicos, o sea, día del Señor, del Dios cristiano, sino que sino que son términos y tiene términos que son propios de la religión romana. O sea, no se pueden, los términos que tiene el Dies Solis no se pueden entenderse desde una óptica cristiana, porque esta ley es una ley civil religiosa romana. El cristianismo es aceptado por la religión, por el Estado romano, pero no es parte del Estado romano. ¿Cuándo es esto a partir del Estado romano? Va a ser en el 390 si no me equivoco, equivocándome en las fechas, pero es con Teodosio, cuando el cristianismo se dice que se le declara religión oficial del imperio. Cristianismo todavía tiene cierto protectorado legal, ya puede ejercer, se cesan las persecuciones, ya puede ejercer sus cultos en público y eso, más allá, no hay nada. Esto sigue teniendo así el Estado y el cristianismo, o sea, dos entidades aparte que en esta época empiezan a interactuar en otros términos, pero que conserva cada uno su independencia, el Estado y la Iglesia como tal. Y otra cita, que este es de Paul Bank, en un libro que él tiene que se llama El sueño de Constantino, dice que así como el sol invencible, o sea, el sol invictus, es el compañero del emperador, eh, también digamos, va a ser un reflejo de las propias creencias que Constantino va a tener y las relaciones que él va a tener. Por lo tanto, si el Sol es uno de los aliados y uno de los dioses favoritos del emperador, cada una de sus políticas religiosas van a ir encaminadas a este, porque él dice, él, el Sol es invencible. Y de manera simultánea, Constantino también se representa a sí mismo con el sol, con el Solis Invictus. Los emperadores van a jugar mucho con la iconografía porque la iconografía en, en aspectos como la numismática, es decir, las monedas, no es algo simplemente de uso económico. El hecho que un ciudadano, por ejemplo, en Egipto, viera al emperador en la moneda, es porque de cierta forma él también está reconociendo a quién hay. Está reconociendo, por ejemplo, en este caso a Constantino. Constantino, que es el que está por sobre todos los ciudadanos y que es el amo de todo el imperio. La numismática es también una forma de preservar la ideología política del imperio. Yo les quiero mostrar acá
Estas monedas que son propias de la época de Constantino, aquí está Constantino, se les ve a él, Constantino que era nariz pronunciada, que tenía, tenía acá muy marcada la barbilla, y aquí está él al lado, está junto al Solis Invictus, que está, en este caso, pues, tiene características tanto el Solis Invictus como de el dios Helios, el dios del sol. Y aquí está él, acá está su nombre, se lee Constantinus, y aquí está el Solis, aquí está también el año, aluciendo al año, aquí están la corona que el sol o que el dios sol ostenta. Acá abajo está Constantino con las ropas del Pontifex Maximus. Si se fijan, tiene su cabeza cubierta. Y aquí está siendo, hasta el emperador, él está ascendiendo a los cielos como asciende el Solis Invictus. ¿Se acuerdan que en las clases pasadas habíamos visto también mucho de cómo aparecía esta imagen del Solis Invictus ascendiendo, de Mitra ascendiendo y se ve también a Jesús ascendiendo? Pues bien, acá también está Constantino, él ascendiendo a los cielos, como lo hace también el Solis el Solis Invictus en su mitología. ¿Qué es lo que Constantino está diciendo? ¿Qué es lo que nos quiere decir acá para ir cerrando? Que la ley die solis, que decía acá, que descansa en el venerable día del sol, es que con el día del sol no solamente no es dedicado exclusivamente al sol. Si el emperador se representa con el sol de alguna otra forma, él está recibiendo adoración, a él lo están adorando como el sol, porque él es un compañero del sol, porque el Sol es Invictus es su aliado, es uno de los dioses que va a ir representado junto a él. Y acá al principio, en la primera imagen, aquí está Constantino, aquí al lado, donde se fue la fecha. Este es Constantino, ahí está muy marcado, sus rasgos son bastante característicos. Aquí está su nombre, y al lado, ahí atrás, está el sol. ¿A quién, si los ciudadanos romanos adoran al sol, a quién también están adorando? A Constantino. Si los cristianos hacen sus rituales, su Eucaristía en el día del sol, están adorando a Constantino. Si los mitraicos hacen sus rituales al amanecer en el día del sol, están también adorando a Constantino. Y esta ley está, por lo tanto, en el día del sol a quién se le está dedicado también a Constantino, no solamente al sol. Es una idea, por eso se decía que en este proyecto integrador y él mostrarse como un defensor de los cultos tradicionales es una forma en que todos los ciudadanos o todo el imperio se una en torno a él y a su proyecto, de cierta forma, cierto megalómano, pero también de querer, digamos, integrador y un poco y bajo su dominio. O sea, aquí Constantino no está pensando en incluir otro Augusto. Él se está representando él a sí mismo. Y después, cuando él funda Bizancio, se está queriendo hablar de un imperio que va a ser exclusivamente cristiano. Y ahí es que se ve que en Bizancio se fundaron muchas iglesias. Con Constantino también se crea la iglesia del Santo Sepulcro. Pero por otro lado, Constantino se sigue representando a él como el sol. Por eso, ya cerrando, se habla de que tenemos un- con Constantino una política ambigua que se está mirando desde dos esferas, pero que si en resumen, la Lex Dies Solis no tiene ninguna relación con las ideas cristianas, como hemos revisado. De hecho, desde la misma iconografía nos damos cuenta que Constantino primero no pensó nunca desde una mirada cristiana.
Constantino conocía mucho y debió haber conocido muy bien las tradiciones cristianas para dictar una ley como esta y de esta naturaleza. Así que yo no sé, en resumen y cerrando esto, como decíamos, ¿qué es la Ley 10 Solis? Es la oficialización de los cultos al sol en el primer día de la semana. ¿Y quiénes son los que adoran al sol, como hemos revisado? Romanos, cristianos, mitraicos, cristianos que adoran a Mitra en general. Que eso sería hasta ahora, ya estamos en la hora, algún comentario, alguna opinión, alguna pregunta, alguna crítica también que haya a esto. Y como le digo y le repito después de cada clase, este material va a ser después exclusivamente suyo, va a estar también con ustedes para que lo puedan revisar. Aquí yo también les dejo alguna bibliografía para que puedan revisar también algunos textos que por lo menos se consultan y que tienen relación con este periodo histórico como tal, que es siglo tercero y la época de Constantino. No sé, ¿algún comentario, opinión, sugerencia, algo que quieran agregar también a lo que estuvimos revisando y estudiando? Y que los escucho pueden prender el micrófono y conversar y expresarse. Permiso, yo voy a tomar un poquitito de agua. Ninguna queja, ninguna crítica, Vicky, al contrario, muy buena la clase, muy clarita la exposición y muy interesante el tema. Muy interesante, sobre todo para nosotros, que es un tema crucial esto del tema del día sábado. Así que importantísimo y muy clarito. Ah, gracias, tía. Sí, esto, ojo que esto no es nada concluyente, como que, ah, mira, en esta clase con la Vicky se dice toda la verdad, no, porque el conocimiento tiene una particularidad que se va transformando, cada día se va investigando, se va complementando día a día. Ese es el fin de la investigación. El ahí se dice es importante, es increíble, impresionante cómo las tradiciones cristianas, a ver, lo leo completo, en realidad tenían orígenes, tenían otros orígenes y hay otras relaciones históricas. Eso es cierto, eso es verdad. Mucho de lo que nosotros tenemos hoy en día en el cristianismo, pero principalmente, por ejemplo, el domingo, tiene su origen en otros aspectos, o sea, pues, que se busque intencionalmente buscar una interpretación cristiana, eso es porque en el fondo se sabe que esto tiene otro tipo de origen. Entonces, el sincretismo tiene eso, el sincretismo, como se mezclan las ideas, pero hay una que tiene que prevalecer por sobre otra, que eso es la juxtaposición, o sea, hay uno que está por sobre. En este caso, primaron ideas que eran de fuera del cristianismo y entraron. Entonces, ahora que muchos digan, no es que se pensó, Constantino pensó y se insista, es que él era cristiano. Yo creo que la evidencia que nos dicen las fuentes y las propias construcciones que el propio Constantino nos dejó y que la arqueología ha logrado rescatar, nos dicen, nos permiten dudar de esa hipótesis. Yo, por lo menos, yo personalmente digo bastante astuto de que al finalizar, cuando estás a punto de culminar tu vida, te hagas cristiano. ¿Y por qué no lo hiciste antes? Claro, porque políticamente todo hay que pensarlo desde un aspecto político. ¿Políticamente conviene o no? Hoy en día, muy también un poco de lo que Constantino nos deja ese legado es también de cómo se utilizan a veces las ideas religiosas en política. ¿Conviene decir esto? ¿Conviene mostrarme a favor de esto? ¿Conviene legislar respecto a eso? Y yo creo que ese es un legado muy constantiniano que tenemos en la actualidad, no solamente en Chile, sino en cada estado que se declara laico, laico, pero con religión oficial y con mucha alta presencia cristiana. ¿Alguien más quiere decir algo para ya poder cerrar? Primero, gracias por su presencia. Esta es nuestra penúltima clase. De la siguiente tenemos la última, que vienen otros temas también relacionados al 10 soles, que es cómo ahora los cristianos van a ver esto, cómo ahora los cristianos, y ahí tenemos muchísimas sorpresas, muchísimas declaraciones que suenan increíbles, pero eso no voy a dar ningún spoiler porque eso le va a tocar al profesor Víctor darlo.
Así que esa sería la última. Les vamos a mandar después todos sus materiales, el resumen bajo nuestra autoría que ustedes van a tener para que lo puedan revisar, si después imprimirlo, todo eso, digamos, y ese resumen va a ser con todo lo que vimos, el recuento, son recuentos desde el siglo primero hasta aproximadamente el siglo quinto, porque hasta ahí vamos, hay unas declaraciones están fechadas hasta ese año, o sea, hasta ese siglo. Eso va a quedar. Así que no sé si alguien quiere agregar otra cosa y lo dejamos hasta aquí. De nada, y sí, gracias a ti por participar. Y que si no hay nada que decir, bien, les veo en la última clase, la siguiente, y gracias por su constancia, gracias por estar aquí. Y yo lo que sí les invito a que mucho de lo que estudiamos en historia se lo vean mucho también desde como, por ejemplo, mucho de nuestro entorno actual tiene también sus orígenes en el pasado. Y siempre está ese intercambio, ese debate de cómo cómo vemos que el pasado está también, influye también en nuestro presente y tiene sus vínculos ahí, no es algo como algo al azar, siempre va a estar ese devenir y esa fuerte influencia de cómo nosotros actuamos en el pasado, en años anteriores, en eras anteriores, pero que ese comportamiento se vuelve a repetir. No es que la historia se repita, sino que hay patrones, ideas y modos de actuar que tienen los grupos humanos que es parte también, digamos, de su herencia y tradición histórica. Así que eso más, profesor Víctor, no sé si quiere agregar algo. No, estamos bien, es que ya hemos avanzado harto en el tiempo, ya hemos usado más del tiempo estipulado, así que muchas gracias por la presencia de ustedes, un saludo y nos encontramos la próxima semana en la última clase de este tema, ¿ya? O de este Así taller. que sí, así que muchas Gracias a gracias, ustedes. gracias, nos vemos, que estén bien, chao, Chao, Gracias. Chao, chao. chao, chao. chao.